Creo que ya estamos en contacto con Lucio Capalvo. Lucio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Mario? Muy bien, un gustazo poder charlar contigo. Igualmente. Lucio, yo primero quería hacerte una consulta que tiene que ver con, básicamente, si es sostenible el actual modelo mundial de producción y consumo, porque creo que la humanidad está trabajando para que efectivamente el calentamiento global, con todas las consecuencias sobre la biodiversidad, sobre la desertificación de los suelos, etcétera, etcétera, no se incremente ese calentamiento global, y para lo cual tiene que haber acuerdos estratégicos entre el conjunto de las naciones que no se están cumpliendo. Entonces, para no extenderme con la consideración, la pregunta ¿es sustentable este modelo de producción y consumo que caracteriza el tiempo histórico que estamos viviendo? La respuesta es absolutamente no, o sea, claramente, rotundamente no. Precisamente este modelo de producción y de consumo está sostenido en última instancia, yo creo, por el capital financiero transnacional, pero el capital financiero que domina el mundo para alimentarse necesita de la generación de excedentes a través del capital productivo. Entonces impulsa a través de la publicidad, que es la más contaminante de todas las actividades, el sobreconsumo de una cuarta parte a lo sumo de la población mundial, ya que el resto no tiene acceso a ese consumo, pero por ese cuarto alcanza para que tanto por uso de recursos como por contaminación generada, en particular, como bien lo mencionás, el cambio climático, que es la consecuencia más grave de todo este modelo, está determinando una altísima probabilidad de que en el próximo medio siglo tengamos lo que se denomina, lo que muchos autores como Serge Latouche, Carlos Taibo, etcétera, mencionan ya como colapso civilizatorio. Es decir, ir más allá de lo que la Tierra puede soportar con la destrucción de, entre comillas, orden establecido. Y lo más preocupante, Mario, de esto, es que frente a esta situación, aquellos que detentan el poder, por lo menos algunos, y han respondido con cierta sinceridad, reconocen que es el modelo extractivista, capitalista, depredador, el que está produciendo todo esto, pero dicen a su vez que no es posible detenerlo, porque eso implicaría el colapso de la economía mundial que favorece a ciertos sectores. Con lo cual, inclusive llegan a absurdos tan grandes como dar una respuesta por la conquista de Marte. O sea, están lejos de imaginar que... pero esto es serio. Están lejos de imaginar que habría un estilo de vida más frugal, o si lo imaginan, no lo toman porque es subversivo respecto de sus intereses, y entonces dicen, seguiremos la extracción en el resto del sistema solar. De hecho, uno de los hombres más ricos del planeta, que contribuye a ciertas campañas espaciales, dijo que como él se sentía responsable de este modelo, él estaba aportando fondos a los viajes a Marte, ¿no? Elon Musk de Tesla. Sí, Elon Musk es uno, en particular el que respondió esto fue Jeff Bezos. Jeff Bezos. Sí, pero Elon Musk y Jeff Bezos están con eso, sí, tal cual. Inclusive he escuchado frases tan, podemos decir, sin temor a equivocarnos, sin darlas de cínicas, como, pero estamos trabajando también por la prolongación de la vida, inclusive la inmortalidad biológica, y después volveremos desde Marte, cuando la Tierra ya esté limpia, ahí hay que ver bien a qué limpieza se refiere, cuando la Tierra ya esté limpia, y ahí volveremos a la Tierra como un lugar de vacaciones para recordar los viejos tiempos. Este es el esquema de pensamiento de quien ha sido más premiado y más exitoso en este modelo. O sea, una suerte de arca de Noé sería la salvación para salirse de la gran inundación, y después volvemos cuando las aguas bajen. Realmente yo creo que el nivel de locura alcanza alturas inaccesibles para la imaginación popular. Sí, tal cual. Escúchame, pero podríamos decir entonces, conforme lo que vos nos estás explicando, que un elemento psicológico absolutamente primitivo
que es la creencia humana de que puede dominar la situación o que puede dominar el mundo, esas cosas que se hablaban de Alejandro Magno, etcétera, de dominar el mundo, todavía siguen jugando un papel, y que la geopolítica y la lucha por el poder y la hegemonía estarían impidiendo que efectivamente retrocedamos en el consumo y en la producción de manera tal de poder hacer vivible la vida para los millones de habitantes que hoy habitamos el planeta. Exacto. Yo adscribo a una línea de pensamiento con sus variantes, que es el decrecentismo, que propone reducir el volumen económico y el consumo, pero no en el total de la población, por el contrario. Hay grandes sectores que tienen que mejorar su acceso a bienes y servicios, sino en el hiperconsumo de ese sector que no es más que el 20 o 25% que puede dilapidar, no sé, por ejemplo, 6.000 litros de agua diarios versus 250 que dice la OMS. Ahora, evidentemente esta fantasía, esta locura a la que vos haces referencia es un pensamiento en dirección contraria a la frugalidad, a la convivencia con la naturaleza, a la equidad social. Y hay un psicólogo transpersonal, para algunos no es tan reconocido, pero me gusta una idea que tiene, se llama Ken Wilber. Él lo denomina el proyecto Atman. No sé bien el origen del nombre, pero él dice que por alguna rara desviación en la conciencia humana nos hemos lanzado a tener más, conquistar más, inclusive matar a otros en la ilusión y fantasía de que si yo mato, o si yo conquisto, o si yo venzo, o si yo tengo más, escapo a la mortalidad, a la muerte. ¿No? Entonces, esa fantasía, esa locura, esa desviación psicológica es la que impulsó guerras, conquistas, ambiciones, y seguramente ahora esta idea de Barker, ¿no es cierto? Sí. Pero evidentemente habría una manera muchísimo más humana que la que consensuarían los pueblos del mundo, mucho más acorde a nuestros valores, a los valores de todas las diversidades que existen en la humanidad, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en una vida más frugal y más centrada en lo que podríamos denominar intangibles, ¿no? Que tienen que ver con el afecto, la participación, la espiritualidad, el arte, la creatividad, lo social, lo vincular, y no en la posesión de objetos, que es una extraña desviación que a la larga no produce satisfacción ni bienestar. Hay muchos estudios que muestran que superado en cierto punto umbral, poseer más cosas disminuye la calidad de vida y no la aumenta. Claro. Pero frente a esto, digamos, creo que solo queda la posibilidad de tomar conciencia y organizarse desde la sociedad civil, ¿no? Desde la ciudadanía, peticionando y reclamando en modo pacífico pero firme que queremos otro tipo de modelo de desarrollo, por así llamarlo, o queremos buen vivir, o que queremos equidad socioambiental, ¿no? Claro. Ahora te consulto sobre la idea anterior. Vos decís, bueno, hay un 20-25% que efectivamente está en el sobreconsumo, y hay un 75-80% que está en el infraconsumo o subconsumo, o como se le quiera llamar. Luego da la impresión de que a priori están las víctimas, que son los que consumen por debajo de las necesidades básicas. Pero al mismo tiempo, ¿vos no considerás que los que hoy hegemonizan el pensamiento en el mundo están sospechando que, además de ser víctimas por el subconsumo, tendrían que ser las primeras víctimas por el colapso ambiental? Es decir, que algunos están pensando en que esto se vuelve a equilibrar por la muerte de millones y millones de gente empobrecida. Mirá, yo no lo puedo aseverar, pero creo que es una posibilidad muy alta, la probabilidad de que estén pensando directamente en esos términos. Me enteré los otros días por un artículo de Leonardo Boff que en el último Davos, la cumbre de los grandes magnates y primeros ministros, etcétera, que fue virtual, la última, se habló del reseteo global, o sea que el capitalismo va a ser un reseteo para retomar de la siguiente manera:
protección y privilegios para muy pocas fortunas o los grandes poderes, sostenimiento mínimo de un porcentaje de la población que todavía es necesaria para producir y sobrevivir porque forma parte de la producción, por supuesto dentro de esta alienación que de alguna manera podemos decir los celulares y toda la tecnología de cierta forma están sosteniendo. Y luego hay una parte de la humanidad que fue tildada, ya inclusive en algún Davos anterior, de human trash, o sea, basura humana, la población sobrante que ha de ser eliminada o que se la dejará morir. Yo realmente no quisiera pensar que esto es conspirativamente tan malévolo. También quiero pensar que es la resultante de un conjunto de fuerzas, pero que nadie lo está planeando tan al estilo de los Illuminati, pero todo muestra que aunque no haya un plan expreso, la resultante de este modelo está produciendo eso de todas maneras. Claro. Está produciendo eso. Y claro, y los pueblos, los grupos más vulnerables, los más alejados de ese consumo, que tienen menos recursos, van a ser los más golpeados por las consecuencias, sea del cambio climático, sea del agotamiento de los recursos energéticos u otras fuentes de colapso posibles. Lucio, me gustaría otro día que nos visites aquí en el estudio de la radio, porque por tu teléfono se mezclan algunas voces que nos han impedido escuchar a la perfección, aunque hemos entendido absolutamente todo lo que has dicho y creo que los oyentes te han seguido sin distracción, porque lo que has dicho es sumamente importante. Me gustaría, para ir cerrando, que nos dijeras, ustedes están organizando 6 encuentros virtuales que se inician el 10 de noviembre sobre las transformaciones ecosociales en América Latina. Me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto. Una, si América Latina sigue siendo una de las mayores reservas en el mundo de agua potable, de biodiversidad y de tierras fértiles, por un lado, y en qué consisten justamente estos encuentros que ustedes están organizando, y si ven que esa riqueza en agua, en tierras fértiles y en biodiversidad que tenemos en América Latina está corriendo serios riesgos por la voracidad de un capitalismo desbocado que no tiene límites y que en forma imprudente e irresponsable se va llevando todo por delante. Tal cual. Ya este programa, un curso que será virtual de 5 encuentros con un eventual el 6º encuentro presencial para aquellos que estén en la región del AMBA, es un programa destinado a lo que hace la Fundación Unida a la que pertenezco y en este caso en asociación con Perma Habitante, con el amigo Arturo Avellaneda, y con el auspicio de Editorial Cicus y también de Entrelazando Avia Yala, lanzamos este programa que apunta a lo propositivo, o sea, hecho el diagnóstico, hecho el análisis que acabamos de hacer y otros más profundos que también se pueden hacer, estamos buscando de trabajar con actores de la sociedad civil hacia las bases de una vamos a decir, repensar y rehacer el espacio, el hábitat humano, desde la pequeña agricultura, desde las ciudades más sostenibles, desde la reducción del consumo de la energía renovable, pero sobre todo de los valores comunitarios, y empezar a encontrar esas posibilidades de organización y de transformación de la sociedad civil, porque ciertamente América Latina, como vos decías en tu pregunta, es una de las reservas mayores de biodiversidad, de agua, y se está vendiendo todo, inclusive acuíferos pertenecen a privados, en Argentina inclusive, y entonces evidentemente si no reaccionamos, insisto, en forma pacífica pero muy firme, la sociedad civil, este proceso va a seguir avanzando hasta una destrucción y hasta la insostenibilidad. O sea, dentro de todo, el propio planeta, si no somos capaces nosotros de cambiar un poco el esquema, seguramente las fuerzas de la naturaleza lo van a forzar, pero claro, a un precio tremendo, ¿no es cierto? Entonces, este programa que va a empezar el 10, los miércoles a 18:30, de forma virtual, es para
dar no solamente el marco conceptual, sino herramientas de gestión en proyectos sociales, proyectos comunitarios, para seguir impulsando el otro proceso que ya existe, que no tiene mucha visibilidad, pero que está en marcha y que va a ser absolutamente necesario cuando se desmorone toda la estructura insostenible. Bien, bueno, la última pregunta que te hago entonces, sí. Es la siguiente. Traté de mejorar un poquito el ruido de fondo, porque ahora no llueve. Bueno, bárbaro. Sí, bárbaro. Se está por hacer un encuentro en Glasgow, Escocia, convocado por Naciones Unidas, donde justamente van a tratar todos estos temas. Te quería preguntar si vos tenés expectativas positivas sobre este encuentro o pensás que en definitiva va a quedar como otro show y que en definitiva del cual no salen resultados concretos. Pueden salir resultados verbales, pero nunca resultados concretos. Y si conocés, conforme me acaban de escribir un oyente, dentro de eso te aclaro que te mandó, y lo digo al aire, saludos Rosana Iribarne, pero sí, gracias. Otro oyente me dice que no están yendo a este encuentro Rusia, China, creo que India y no me acuerdo qué otro país. ¿Qué pensás? Mira, yo no estoy con una información, vamos a decir, detallada sobre lo que va a ser Glasgow, pero este tipo de encuentros internacionales de las naciones, para la redundancia, tienen un lado negativo o se autoaniquilan o se neutralizan a sí mismos en un punto, pero no dejan de tener, aún sin saberlo, creo yo, un lado positivo. Yo digo que se neutralizan porque es como que el dragón no se va a morder la cola para devorarse a sí mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual se hace todo esto del capitalismo verde y otras, o la economía verde, se hace todo un montaje para tranquilizar conciencias, para poder seguir funcionando. Inclusive algunos creerán que con algunas estrategias, con algunas tecnologías apropiadas, se puede estirar mucho más todo esto, se puede contaminar menos, impactar menos el ambiente. Pero en el fondo nunca van a socavar las propias bases de ese capitalismo. Entonces, en ese sentido, no tienen una potencia transformadora real. Sin embargo, en un sentido que a veces se les escapa, poner en discurso todo esto va generando la fisura del paradigma dominante. Es decir, una vez me decía un colaborador de la Fundación Unidad, dice, nosotros damos cursos, estaba haciendo unos cursos para empresas, para empresarios. Yo le decía, pero mirá, eso de sostenibilidad, pero los empresarios ya están en un modelo, sí, pero aunque ellos quieran manejarlo dentro de seguir con lo mismo sin socavar sus propias bases, ya metes el caballo de Troya, ya al producirse la fisura, acelerar, es un poco subversivo, ¿no? Pero me parece que desde el discurso sirve que esto vaya avanzando, pero que el verdadero proceso transformador va a surgir si realmente logramos hacer cosas desde la sociedad civil. Es decir, no digo de forma aislada, sino en gestión asociada con gobiernos, pero induciendo y forzando a los gobiernos a que se pongan del lado del bien común y no del lado del capital transnacional. Excelente, Lucio. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Bueno, gracias y a disposición para próximos encuentros. Con toda seguridad vamos a volver a charlar con vos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Y le decimos a los oyentes entonces que hemos hablado con Lucio Capalvo, una claridad muy grande acerca de lo que estamos viviendo. Es interesante entender que no tenemos tiempos infinitos. No estamos hablando de que las cosas van a ocurrir dentro de 1000 años, 500 años, 100 años. Estamos hablando que las cosas van a ocurrir en muy poquito tiempo, quizás en 10 años.